Hola amigos, en esta ocasión nos hemos reunido para considerar un tema que está presentado en una forma de pregunta y dice: ¿necesitas de un Salvador? Bien, y antes de comenzar les ruego me acompañen en hacer una oración. Inclinemos el rostro. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora tus hijos, reunidos a través de este medio, deseamos allegarnos a tu dulce presencia para agradecerte por todas las bondades que hemos recibido de tu mano, de lo que vemos y de lo que no vemos. Gracias, Santo Padre, por las provisiones de la cruz que permiten que nuestra oración alcance a tu trono de gracia y llenas nuestro espíritu con la esperanza de que pronto estaremos junto a ti y para siempre. Misericordioso Padre, en esta hora te rogamos tu presencia en este lugar y en todos los lugares donde tu nombre es invocado, buscando la palabra, la luz y el entendimiento que nos permita allegarnos más a ti. Concédenos tu amada presencia y tu dirección, porque te lo suplicamos con el perdón de nuestros pecados, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, hay un texto en la Escritura sumamente sugestivo que está en el libro de Jeremías y el capítulo 6 y el verso 16, que dice así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Hermanos, este es un hermoso texto que nos muestra varias cosas. En primer lugar, nos muestra que es muy probable que no sepamos hacia dónde estamos yendo. Y por eso es necesario preguntar, investigar, estudiar cuál sea el buen camino para caminar por él. Y seguramente cuando lo hagamos, hermanos, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Y a pesar del consejo de este profeta, la gente dijo: no andaremos. Terrible, hermanos. Y hoy por hoy estamos viviendo una época donde todo transcurre demasiado rápido. Y la vida es sumamente agitada. Y la paz y el sosiego son artículos muy extraños y escasos. Hoy más que nunca se hace necesario leer con atención el texto de Jeremías antes mencionado, que nos invita a reflexionar con detenimiento y seriedad de las razones de nuestra existencia en una perspectiva histórica del presente y considerando el futuro, al interior de nuestros corazones, buscando respuestas que satisfagan nuestra ansia de conocimiento y fundamentalmente nuestro anhelo de hallar explicaciones que signifiquen verdaderamente un refrigerio espiritual. La gran mayoría de la gente que no busca a Dios es porque no se ha dado cuenta de su realidad y de su entorno y de la imperiosa necesidad de entender y asumir su rol en este mundo. No se ha dado cuenta que su futuro es simplemente retornar al polvo de donde fue formado, sin una pizca de esperanza que le hable de días mejores. ¿Qué perspectiva más triste y estrecha le espera al hombre que no quiere abrir sus ojos? Por ello prefiere aceptar ideas que han sido maquinadas en la noche de las tinieblas espirituales, que al final no explican nada, y menos proporcionan un escenario de análisis donde se encuentren elementos que expliquen las razones de nuestra existencia. Por ello prefieren creer en la reencarnación, cualquiera sea su forma, buscadores eternos de la verdad que nunca llega. Se quedan en la buena vida, la idea del bien, la sustancia, el uno o la verdad, que son senderos que no llevan a ninguna parte. O quizás como reza ese antiguo adagio árabe que dice:
Cualquier camino es bueno para el que no sabe dónde ir. Prefieren creer que tenemos poderes sobrenaturales o últimamente que somos el producto de algún experimento bizarro de alienígenas que un día pisaron nuestro planeta. Cualquiera sea la idea a la que se aferre el hombre, que diríamos actúa como un psicotrópico espiritual, el propósito es siempre el mismo: querer desconocer la realidad de la vida. Querer desconocer el hecho de que un día, cada vez más cercano, tendrá que comparecer ante la mirada inquisidora del Creador para dar cuenta de sus actos. Entonces, ¿qué diremos? Quizás pensamos que podamos alegar ignorancia del conocimiento de la palabra de Dios. Pero, hermanos, los cielos y la tierra son testigos de que Dios hizo más de lo necesario para que tengamos conocimiento cabal de la palabra. El hombre cree a veces que con un dedo puede tapar el sol, olvidando, hermanos, que todas las cosas que nos rodean, aún nosotros mismos, somos testimonios vivos de su poder. Somos, pues, en última instancia, prueba real de su existencia. Para que visitemos al médico, tenemos que considerar que requerimos de su ayuda para aliviar algún funcionamiento irregular de nuestro organismo o por motivo de precaución. En otras palabras, nos persuadimos que es necesario consultar acerca del estado de nuestra salud. No es racional que vayamos al médico sin necesidad. Es decir, tenemos que aceptar que necesitamos de su cooperación. Algo así sucede, por ejemplo, con los alcohólicos, que desean curarse. El primer paso que deben dar es aceptar que son alcohólicos y por tanto que requieren de ayuda. No tiene sentido acudir por este tipo de ayuda si uno no es alcohólico. Así, el primer paso consiste en aceptar la necesidad que tenemos de entender la razón de nuestra existencia. Y para ello debemos hacer un alto en el camino de la vida y cuestionar con calma y decisión nuestro rumbo por esta tierra. En otras palabras, necesitamos entender que tenemos el espíritu enfermo y que necesitamos urgentemente de un médico. El texto de Jeremías dice: mirar. Tienes que mirar, hermanos, entender, comprender tu entorno. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás haciendo? ¿Dónde estás yendo? ¿A dónde te va a llevar la actitud que hoy por hoy domina tu vida? Entonces, hermanos, es necesario escuchar lo que dijo el Maestro. En el capítulo 9 del libro de Mateo, los versos 12 y 13 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es la razón por la que el pueblo hebreo de los días de Jesús no les recibió. Creían que el hecho de ser descendientes de Abraham los hacía automáticamente salvos y que en consecuencia tenían el privilegio especial de ser ellos los únicos escogidos para el reino de Dios. ¡Qué equivocados estaban! Así como lo están todos aquellos que no le buscan, teniendo todas las oportunidades del mundo para conocerlo. Estos son aquellos que son descritos con exactitud en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y el verso 17, que dice: porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego,
y desnudo? Es impresionante la manera como describe la naturaleza de la conducta de nuestra generación, que creyendo tenerlo todo, no tiene nada. Todas las esperanzas han nacido en la oscuridad tenebrosa de las elucubraciones, de pensamientos trasnochados que quieren poner en el corazón del hombre esperanzas ilusorias. Perspectivas que tienen el sello de mandamientos de hombres, que no alcanzan a percibir lo que está más allá de las narices. La invitación de nuestro Dios es clara y contundente. Nos hace ver la fragilidad de nuestros pensamientos y la realidad de nuestra situación. No somos más que ciegos y desnudos. De ahí que la cariñosa como suave invitación que nos hace llegar, dice en Apocalipsis 3:18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vemos que la verdadera riqueza nace del conocimiento de la palabra de Dios, y la vestidura blanca surge de cumplir la ley de los 10 mandamientos de Dios. La gente del tiempo de Jesús no le recibió porque no le conocía. Más propiamente, no quisieron reconocerlo. Muy a pesar de ellos, las evidencias mostraban el origen divino del buen Señor. No en vano, un prominente miembro del Sanedrín judío llamado Nicodemo declara: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Si eso es lo que juzgaban luego de analizar la conducta del Salvador, ¿cómo se explica que nunca lo aceptaron como el Mesías? ¿Qué podemos decir de nuestro tiempo? Al igual que siempre, infelizmente, la mayoría de la población no siente la necesidad del Salvador, no se siente pecador, y por tanto la ausencia de amor en los corazones de los hombres ha sido y continúa siendo la causa fundamental para rechazar al Salvador. En 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por tanto, si no le estamos buscando, es porque no tenemos amor. Porque en nuestro corazón no hay una visión clara de los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor. Porque estamos tan deslumbrados por las cosas de este mundo que no hallamos el tiempo necesario para revisar nuestras vidas, hermanos. Detente, dice el texto de Jeremías. Párate. Deja de estar en tu alocada carrera. Serénate. Cuando Jesús vino, nadie que no fueran los extranjeros conocidos como los Reyes Magos le estaban buscando. Es más, cuando estos sabios fueron a consultar al rey de entonces, Herodes, sobre el nacimiento del Salvador, en vez de celebrar con gritos de júbilo y una alegría única y una fiesta nacional, en vez de cantar con corazón agradecido, sucedió que cuando oyeron el dicho de estos sabios, dijeron: oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Mateo 2:3. Toda Jerusalén con él. El pueblo, a quien vino a rescatar, se turbó. ¿Cómo explicas esto, hermano? ¿Cómo se puede entender esto? En Juan capítulo 1 y el verso 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¡Qué tristeza, hermanos! La gente a quien vino a salvar no les recibió.
Infelizmente esta historia se ha ido repitiendo constantemente y hoy por hoy pareciera ser que la gente no lo necesita. Enfrascados como están en sus luchas, en sus competencias por obtener más riquezas, piensan que no tienen necesidad de un Salvador. Ponen su esperanza en símbolos cuya fortaleza no es mayor que la de una pluma en medio de un huracán. Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ni siquiera conocían lo que ellos afirmaban ser. Y en Jeremías 7, 4, 8 y 9 dice, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras de dioses extraños que no conocisteis. Hace 2600 años aproximadamente se dijo esto, hermano. Y eso se ha convertido probablemente en una constante a través de la historia del hombre. Tan triste la realidad de la humanidad. Confiáis en palabras de mentira. Porque no verificamos. Sea quien sea el que diga, hermanos, deberíamos verificar lo que dice. Por esas razones que el pueblo de Dios se ha alejado del camino de Dios. Por esa razón es que los pueblos europeos que fueron herederos de la Reforma hoy en día son sus adversarios, hermanos. ¿Dónde están los herederos de la Reforma? Ya no existen. ¿Qué pasó? La gente no estudia. Le creen a un señor porque tiene varios títulos ahí. Le creen a un señor porque tiene un cierto cargo en la organización. Y repetimos como eco lo que dicen, hermanos. No, el que va a dar cuenta de mi vida soy yo, no la organización, no la familia, no los amigos, no la iglesia, hermanos. Confías en palabra de mentira. En su loca carrera no haya espacio para someter a la prueba de la razón todas esas ideas nacidas en el espíritu enfermo, contaminado del mal. Tal es la ceguedad del hombre que a veces piensa que está haciendo el bien. El Proverbios 14:12, en la versión de Cipriano de Valera de 1891, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Lo que la humanidad no se da cuenta es que su conducta alejada de la palabra de Dios, de la ley de los 10 mandamientos, le ha de llevar inexorablemente a la muerte. Resulta interesante que el texto de Proverbios dice que el camino que el hombre elige tiene caminos de muerte, es decir, que todas sus salidas están lamentablemente orientadas hacia la muerte, hacia el abismo, hacia la nada. Veamos una ilustración bíblica del tema. Y vamos a leer Mateo 19 del 16 al 21 que dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Estos mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto
lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. El Señor te está diciendo cada vez a ti también, ven y sígueme. ¿Cuál es tu respuesta, hermano? Podríamos decir que el joven príncipe toma la palabra en nombre de una buena parte de la humanidad, preguntando al Salvador quizás la mayor preocupación nuestra. La respuesta del Salvador es clara y contundente. Si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes necesariamente que ser perfecto. O en otras palabras, tienes que cambiar, tienes que alejarte de tu antigua forma de ser, tienes que dejar de contemplarte a ti mismo y ocuparte más de tus prójimos. En resumen, ¿sabes qué pasa? Hermano, necesitas de un Salvador. Necesitamos de un Salvador. Como el joven príncipe, mucha gente cree que no necesita de un Salvador. Y lo que es peor, hermanos, ya se creen salvos. Notemos que el acontecimiento tiene como actor principal a un joven príncipe, alguien con educación, que había sido enseñado con esmero en la doctrina de Dios. Es pues precisamente este joven el que cree que no necesita de un Salvador. Podemos inferir fácilmente que la suerte de este príncipe, que rechazó la amorosa invitación de Jesús, ven y sígueme, es por demás funesta, porque ha escogido apartarse del Salvador y por ende apartarse de la vida. Esta ceguedad espiritual, infelizmente, no es un privilegio de un grupo de gente, sino como en los tiempos de Jesús, campea en medio de quienes se supone son los representantes directos del Señor. Mateo 26 del 65 al 67 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. ¿Cómo se puede explicar semejante despropósito, tamaña estupidez de quienes pretendían ser los guías espirituales del pueblo, de quienes pretendían ser los mensajeros de la voz de Dios? ¿Cómo es posible que se lastime a quien trajo paz, a quien trajo amor y amor en abundancia, a quien trajo la salvación? ¿Cómo es posible, hermanos, que este pueblo no verifique? Ha dicho, ha blasfemado. A ver, ¿por qué ha blasfemado? Estudiaremos en la Biblia qué cosa es blasfemia, por qué ha blasfemado, por qué este dirigente dice que nadie hace eso. Sino que siguen con el pensamiento del dirigente. Es lo que pasa hoy en día. La gente, hermanos, repite lo que estos teólogos, estos maestros dicen, estos que se apartan de la palabra de Dios, de estos que se apartan del contexto de la Escritura que es la ley, estos que enseñan sus enseñanzas, sus pensamientos y no la palabra de Dios. ¿Por qué no verificamos, hermano? ¿Por qué no verificamos? Por cuenta propia, porque al final de cuentas se trata de tu salvación, de mi salvación. La lista de preguntas que podríamos hacer acabaría con el papel. Infelizmente, semejante actitud es la que vemos todos los días. Los judíos se creían salvos por ser judíos y por tanto herederos de las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob.
Por ello no le estaban esperando a Jesús, porque Él vino a salvar a los pecadores. Por esta razón en nuestros días la gente no le busca porque creen que no necesitan de un Salvador. No se dan cuenta de su condición de pecadores. El archienemigo de la creación de Dios, Satanás, Azazel, ha puesto a disposición del hombre una serie de creencias, supercherías, filosofías y hasta ciencia que explican la vida de forma conveniente para el propósito del enemigo, a tal punto que enceguecen al hombre al extremo que es capaz de lastimar a quien, arriesgando todo, se ofreció para ser nuestro Salvador. Sí, hermanos, el menú es grande. Está ofrecida para que el hombre pueda tomar la historia que desea levantar. Porque no verifica. No verificamos, hermanos, las cosas. Simplemente creemos. Porque probablemente se ajusta a nuestra manera de vivir, se ajusta a nuestra manera de ser. Hoy por hoy, hermanos, aquellos que apoyan y siguen la instrucción de Dios que dice que la ley está vigente, que la ley es el gobierno de Dios. ¿Saben qué, hermanos? A estos les llaman legalistas, ya han inventado un término, legalistas. Legalista se está volviendo sinónimo de extremista, fundamentalista y probablemente un día será sinónimo de terrorista, hermanos. Sí, si quieres guardar la ley, hermanos, tienes que hacerlo como el Señor dice. Si quieres seguir a Dios, tienes que hacer como Él te dice que lo hagas. Él se ha tomado 1500 años, ha tomado 40 autores, ha escrito 66 libros para que tú hagas su voluntad y no como nos parece. El producto de una actitud hipócrita torna a la gente en adoradores superficiales, sin contenido ni conocimiento. Así establece el profeta Isaías en el capítulo 29 y el verso 13, que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. 2600 años atrás aproximadamente. Está escrito, hermanos. En una actitud de absoluta negligencia somos capaces de creer en cualquier historia, con tal que no signifique sacrificar nuestra egoísta forma de vida. Si esto es así, pues, ¿dónde se encuentra nuestra capacidad para comprender? ¿Dónde está nuestra capacidad para buscar la verdad que llene nuestros corazones? Hebreos 5, del 11 al 14, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo único que te sirve para discernir el bien y el mal es la ley. No existe otro instrumento que te ayude a discernir el bien y el mal. Reveladoras palabras identifican que la ignorancia que podamos tener es simplemente una ignorancia voluntaria. No hemos alcanzado el nivel de ejercicio espiritual que nos haga aptos para discernir el bien del mal. La gran preparación consiste pues en eso, en aprender a diferenciar lo que está bien de lo que está mal y obrar en consecuencia, en armonía con el Salvador. A veces son las cosas de este mundo las que nos tienen tan ocupados que no hallamos un pequeño tiempo para meditar en la palabra de Dios.
Un tiempo que nos permita buscar respuestas a las preguntas que queman nuestras conciencias. Y preferimos muchas veces apagar esas ansias con nuestra indiferencia. En el libro de Lucas, capítulo 10, los versos 38 al 42, dice: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Salvador ilustra con esta situación las dos clases de personas que existen, de entre los que pretendemos seguirle. Las unas, muy atentas a sus pies, no dejan perder una sílaba de lo que dice. Las otras, con un oído en las cosas de Dios y el otro en las cosas del mundo, al final no oyen ni a uno ni al otro. Sí, hermano, cuando tú quieres escuchar la palabra de Dios, pon tus 5 sentidos. Siéntate y concéntrate y aprende la palabra de Dios, porque de eso depende tu vida, hermanos. ¿En cuál de esas dos clases de gente nos anotamos? Eso es simplemente un asunto nuestro y de nadie más. Nadie me puede decir a mí qué es lo que tengo que escoger. Yo tengo libre albedrío y yo debo elegir lo mejor que es para mí. Esta es la actitud que caracteriza a los que en el libro de Apocalipsis se les denomina como tibios. La invitación del Salvador es abierta y total. Clamando de noche y de día, busca interesar a toda la humanidad. Esta situación la ilustra en la siguiente parábola. Mateo 22, del 1 al 14, dice así: Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y envió su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos, esta es una palabra que debemos considerarla con calma y profundidad, comprender el sentido y la información importante que el Señor nos concede. La invitación del rey es personal, envía a cada uno en forma especial y separada. Sin embargo, encuentra una respuesta inconcebible: no quisieron venir. El Señor te está llamando en la puerta de tu corazón. Ábrele. Esa es tu capacidad. Pero no quisieron venir. ¿Cómo es posible que a la invitación amorosa de Dios hagamos oídos sordos? A pesar de nuestra terquedad, el Señor envía nuevamente a sus mensajeros con mayores explicaciones en su ansia de lograr
la presencia de todos. Es importante destacar que el rey tiene toda la autoridad y poder necesarios para obligar a sus súbditos a asistir a la boda. Recordemos que luego envía a su ejército, el mismo que pudo haber sido usado para obligarlos a asistir a la boda. Sin embargo, como siempre, Dios deja que seamos nosotros los que decidimos, los que elegimos. Luego de las reiteradas negativas cuando los invitados dan la espalda a quien solo quiere su bienestar, se acaba la oportunidad y afuera es el crujir de dientes cuando cesan las insinuaciones. Dice el Señor, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Isaías 5:4. A la fiesta de la boda del Hijo del Rey no se puede asistir vestido con nuestras iniquidades, vestido de nuestras bajezas. Es necesario que un cambio radical se opere en nuestras vidas, de manera que podamos vestirnos de nuestro Señor Jesús con vestiduras blancas. Por la negligencia que observamos a la hora de atender nuestros asuntos espirituales, da la impresión de que tenemos todo el tiempo del mundo, de manera que no nos damos el espacio necesario para considerar nuestra propia existencia, desechando las varias oportunidades que el Señor nos concede. Dice en el libro de Mateo, capítulo 21 y el verso 43, «Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él». ¿Qué podemos decir? El Señor nos está emplazando a que consideremos nuestras vidas como un asunto de vital importancia, quedando muy claro que existe un plazo perentorio para tomar las definiciones respectivas. El camino que adoptemos definirá inexorablemente nuestro futuro. Isaías 59:2 dice, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». La calidad de nuestra relación con nuestro Creador dependerá de la conducta que observemos. Son precisamente nuestros desatinos y despropósitos los que nos hacen vivir lejos de la misericordia de nuestro Dios. Son todas las cosas malas que reñidas con las disposiciones de la ley de Dios las que producen las consecuencias que vemos hoy. Solamente en corazones enfermos y ciegos, con una total ausencia de inteligencia sana, puede levantarse el propósito de gastar la inmensa fortuna de más de 100.000 millones de dólares para costear una absurda guerra denominada, por ejemplo, la guerra del Golfo Pérsico. No necesitamos de mucha imaginación para determinar la cantidad de obras buenas que es posible realizar con esos recursos en beneficio de la humanidad. Santiago 4, del 1 al 3 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El hombre es materia y es espíritu, y en el equilibrio de la tensión de ambas necesidades se encuentra el secreto de su felicidad. Jesús nos lo enseñó cuando, después de un magnífico plato espiritual, multiplicó los panes y los peces. El mundo de los que profesan conocer a Dios está lleno de comportamientos dignos de fariseos y saduceos. Creen que con repetir algunas fórmulas ya están salvados. Repetir el nombre del Señor a la manera de un eco no salva. Es algo que debe quedar claro y lo reiteramos. Repetir el nombre del Señor a la manera de un eco no salva, hermanos. Absolutamente. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¿Y cuál es su voluntad? Cumplimiento de la ley. Es muy clara la admonición que dice, el que hace la voluntad. ¿Cuál es la voluntad, hermanos?
Su voluntad es, pues, que vivamos cumpliendo la ley de Dios, que es el único requisito que ha impuesto a nuestros padres allá en el Edén. Ezequiel 18:23 dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová, el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Hermanos, está clarísimo. ¿Y qué pues significa apartarse de sus caminos? Recordemos que la referencia de lo bueno y lo malo es la ley, porque solo a través de ella sabemos lo que está bien y lo que está mal. Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor siempre se ha preocupado de nuestras vidas, conoce nuestra condición y sabe que necesitamos su ayuda. Pero no puede hacer nada si no le dejamos, porque no se puede ayudar a quien no desea ser ayudado. Dice el Señor en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermosos textos, hermanos. La invitación amorosa de Dios para que nos acerquemos a Él está vigente, está a nuestro alcance. Su oferta, si la aceptamos, es que nos hará descansar de nuestras penas y sufrimientos. Nos da el ejemplo de una vida pura y cristalina, resultado de una obediencia sin restricciones a su yugo, que es su ley, hermanos. Solo de esa manera, solo ajustando nuestras vidas a las disposiciones de la ley de los 10 mandamientos, podemos lograr descanso al lado del buen Salvador. El libro de los Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así pues, los tiempos de refrigerio para nuestras vidas están al alcance de nuestras manos. Lo que tenemos que hacer es confesar a Dios nuestros pecados, suplicando perdón y demostrar nuestro arrepentimiento con nuestra conducta, haciendo una vida alejada de lo malo, haciendo frutos de arrepentimiento. Sí, hermanos, ese es el camino de la santificación. Cuando fue llevada a la presencia de Jesús una mujer adúltera con el propósito de acusarla, el Señor concluye ese acontecimiento con las siguientes palabras: ni yo te condeno. Vete y no peques más. La misericordia de Dios con el alma afligida es enorme y rápida. No justifica las faltas, las reprende. Pero está más interesada en el presente, cuando existe la posibilidad de mejorar, por cuanto no se puede hacer absolutamente nada de lo que se hizo, inclusive hace un segundo atrás. Lo único que queda es el arrepentimiento. Pero lo que se puede hacer es lo que está hoy a nuestro alcance y disposición. Y lo que podemos cambiar es ahora, en este momento, mientras tenemos vida. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Sentencia el libro de Eclesiastés, el capítulo 4 y el verso 9. El Señor nos invita a efectuar una vida santa. Vete y no peques más. Significa que el Señor leyó en los ojos de la mujer su profundo arrepentimiento, concediéndole la esperanza y la realidad de una nueva vida. Los tiempos actuales no son buenos. De hecho, son los peores en esta historia de casi 6.000 años de más para buscar el Salvador y de manera inmediata. Isaías 55, versos 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto
está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano, ¿crees que vale la pena tomar en cuenta la invitación? No tengas temor de la dificultad de dejar una vida pecaminosa. Nada que valga la pena al final es pues simple de obtener. No olvidemos que la mayor dificultad está siempre en nuestro corazón, que nos hace creer que los caminos del pecado son buenos. Ya habíamos visto en Proverbios 14, dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es caminos de muerte. Notemos que todas las salidas de ese camino nos llevan a una irremediable muerte. El apartarnos de él está en nuestro poder y competencia. ¿Qué decidimos hacer? No hay nada que impida, hermanos, la decisión que nosotros podamos tomar. Nada puede impedir. Tenemos que vivir muy cercanos de la presencia de nuestro Dios, aferrados a su bondad y misericordia, que se constituyen en la única forma como hemos de poder doblegar las malas inclinaciones que tenemos en nuestros corazones. Pero recordemos, todo este proceso se inicia cuando aceptamos que necesitamos de un Salvador que pueda ayudarnos a enderezar nuestras vidas. Isaías capítulo 41, los versos 10 y 13 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Hermano, esa es la palabra de Dios. Esa es la promesa de Dios. Tomémosla y seamos salvos. El Señor te bendiga. Gracias por escuchar. Amén.